Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestros trabajos. Habíamos visto en la anterior clase lo que se trataba, el marco teórico, cómo íbamos a trabajarlo, el marco teórico conceptual, el marco teórico contextual. Y ahora nos falta una parte que es también muy importante dentro de lo que el marco teórico nos exige. Y se trata de hipótesis de una investigación. Es algo muy, muy interesante que en sí se, se puede definir de una forma bastante general, que la hipótesis es una respuesta anticipada y de manera bastante categórica a la pregunta de investigación. Entonces es muy importante conocer esto porque vemos, de acuerdo al nivel de investigación también, que algunos trabajos pueden llevar o no hipótesis, pero actualmente ya se está manejando hipótesis generales, y si los trabajos empiezan a tener cierta relación o son explicativos, entonces las hipótesis se tornan en que trabajemos con estadística, y a partir de eso también nosotros ya vamos delineando, ¿no?, dentro de lo que son nuestros trabajos. Veamos en sí que la hipótesis de una investigación trabaja con los siguientes elementos. Dentro de la medicina, las hipótesis médicas son realmente muy importantes por el hecho de que en todo el transcurrir de nuestro trabajo como médicos siempre vamos haciendo preguntas de investigación, siempre nos vamos planteando cómo alcanzarlos, y además surgen también de manera rápida una posible respuesta, llamadas las hipótesis médicas, que a veces son controversiales, tienen un fundamento filosófico, está basado en alguna información, etcétera, ¿no? Pero para que nosotros redactemos una hipótesis médica, debemos tener en cuenta que existen tres posibilidades para que hagamos esto. Una primera, que en la literatura te va a mostrar el camino para hacer una respuesta a tu pregunta de investigación. Una segunda opción es que un experto también te colabore para poder dar una respuesta anticipada. Y la tercera es nosotros como investigadores, y tenemos ya cierta habilidad, entonces podríamos también elaborar una respuesta que puede ser la más adecuada o quizás vaya construyéndose mejor en el camino a medida que vamos armando todo lo que es la investigación. Thomas Henry Huxley nos da una frase muy interesante y dice: el científico no debe olvidar que la hipótesis debe considerarse como un medio, jamás como un fin, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos respondiendo anticipadamente puede que se compruebe como tal o puede que se rechace también. Entonces depende mucho del diseño que vayamos a trabajar y las pruebas estadísticas que vayamos a realizar con toda la información. Entonces veremos si lo que habíamos planteado como posible respuesta a la pregunta se ha logrado cumplir o se ha rechazado. Es decir, no se llegó a admitir esto. Entonces este comentario es muy, muy interesante. ¿Cuál es el concepto de hipótesis? Es una suposición hecha a partir de unos datos, ¿no?, de información, lo que les decía, y que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Entonces, una hipótesis es una suposición que nosotros vamos a apoyarla con evidencia que hemos leído. Y es muy importante que hagamos esto porque intentamos de que sea la mejor redacción posible y que no tenga ningún tipo de error. Entonces, vamos trabajando bastante en esta situación para que podamos lograr esto. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Se considera una hipótesis de investigación a una proposición o a un enunciado que se va a considerar como cierto de entrada, ¿sí? Aunque
aún no haya podido probarse y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de trabajo. Entonces puede estar carente de confirmación o refutación mediante la experiencia también. Este término proviene del griego hipos, que significa por debajo, y tesis es una opinión o es una conclusión, que todavía no está, digamos, al nivel de lo que vamos a lograr alcanzar, pero sí estamos planteando la posibilidad de que realmente pueda suceder esto, ¿no? Algo simple cuando te piden, por ejemplo, tu opinión de quién va a ganar este fin de semana en un partido que podría ser Bolívar y Stronger. Entonces, varios de ustedes harán sus conjeturas, sus enunciados, van a hacer una especulación. Esta es una posible respuesta a lo que va a acontecer, ¿no es verdad? Y de acuerdo a cómo están jugando cada equipo, ustedes serán capaces de decir, bueno, tal equipo va a ganar con esta cantidad de goles y este va a perder, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuándo comprobamos eso? Cuando termine el partido. Entonces, ese partido es como realizar todos los ejercicios estadísticos y al final llegar a ver qué es lo que sucedió. Se aceptó lo que dijeron en algún momento o se rechazó. Entonces, fíjense un ejemplo muy sencillo. Nosotros andamos realizando hipótesis bastante, ¿no es verdad? Entonces, nos apoyamos en nuestra propia experiencia. ¿De dónde salen las hipótesis o la hipótesis? El paso anterior a una hipótesis es siempre un problema de investigación, es decir, la pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, generalmente marcado como una pregunta, porque un enunciado no te va a producir este tipo de cosas. Si yo hago una pregunta, hay una posible respuesta y esta posible respuesta entonces se constituye eh, una hipótesis porque está haciendo de una manera anticipada y la vamos a comprobar aceptándola o rechazándola en algún momento. Entonces, no se olviden, una hipótesis siempre va a estar en relación a que haya una buena pregunta de investigación. Es decir, viendo todo este esquema, un recorrido pequeño y recordatorio de lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no? Tenemos una idea de investigación muy interesante, nos motiva, etcétera. Hemos hecho una revisión bibliográfica, hemos obtenido varios problemas de salud pública y hemos hecho un planteamiento eligiendo uno solo de ellos, ¿no es verdad? Y formulamos una pregunta de investigación. Frente a esta pregunta surgen los objetivos generales y específicos y de ahí también puede salir la hipótesis. Pero generalmente el nexo es directo entre la formulación de la pregunta de investigación y la hipótesis. Entonces, cuando uno se convierte en un investigador que ya tiene bastante experiencia, a veces todo un trabajo de investigación puede empezar directamente con hacer la pregunta. Ya formulamos directamente o construimos también la hipótesis, ¿no? Y posteriormente vamos viendo todo esto de poder armar en un documento bastante adecuado. Entonces no se olviden estos encadenamientos que existen para que el uno surja del otro. ¿Cuál es el propósito de redactar una hipótesis? Tiene que existir un propósito. ¿Por qué lo hacemos? Es proporcionar una respuesta tentativa, ¿no es verdad? Permite establecer la base para las pruebas de significación estadística. Una hipótesis siempre tiene un direccionamiento estadístico y más si las hipótesis son estadísticas. Vamos a ver más adelante a qué se refiere este tema. Entonces, a partir de eso, si nosotros formulamos hipótesis estadísticas, estamos trabajando con unas pruebas de significación estadística, es decir, significación de que hayas acertado o también te hayas equivocado. Nos jugamos mucho en estadística con este tipo de cosas. Hay requisitos para redactar las hipótesis. Deben ser conceptualmente claras, ¿sí? Conceptualmente claras, poseer referentes empíricos, es decir, que tenemos que realmente estar apoyados en lo que es nuestra bibliografía. Debemos tener un producto de la observación objetiva. Entonces, de toda nuestra experiencia, nosotros sabemos que podría producirse algo de cierta manera.
Y son específicas en cuanto al problema y a los indicadores también. Si nosotros estamos planteando, por ejemplo, conocer lo que es la prevalencia del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas entre los estudiantes de la Facultad de Medicina de segundo curso, esa es una pregunta. Plantearíamos una hipótesis que podría ser que la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco es de un 45%. ¿Sí? Un 45%. Entonces, nosotros estamos dando una respuesta anticipada, la cual nosotros podríamos aceptar o rechazar. Puede que sea más cuando saquemos el último resultado o puede que resulte siendo menos también. Vamos a ver unos ejemplos después. Otros requisitos está que la hipótesis está muy relacionada con el marco teórico y también deriva de él. Es por eso que en la segunda parte del protocolo o en el capítulo número 2 ya del informe final, siempre está colocado después de lo que es el marco contextual, pero dentro del marco teórico. Entonces deriva de ahí. Y siempre es factible de comprobación. Si nosotros emitimos una hipótesis, entonces significa que tenemos que comprobarla. Vamos a hacer todo porque realmente se pueda ver si esto se acepta o se rechaza, pero tampoco nosotros tenemos que inducir a que todo sea positivo, ¿no es verdad? Por ahí nos sale también algo que es contrario. Entonces puede ser la hipótesis producto de la observación, de la comprobación y estar al alcance del investigador. Información previa o algún experto también nos está guiando. Otra cosa que nos menciona como requisito dentro de la hipótesis es que nos va a permitir establecer relación entre variables. Sí, entre variables. Y mantener la consistencia entre hechos e hipótesis también. Bien, entonces entramos a lo que es la clasificación de las hipótesis. Entonces aquí nos muestra la literatura que hay una hipótesis de investigación o una hipótesis general. Existen hipótesis estadísticas que están constituidas o conformadas por una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La nula de negación a cita y la alternativa es como que si la nula dice no, entonces la alternativa dice que sí. Entonces aquí son aspectos que nosotros vamos a ir balanceando bastante. Entonces hablemos sobre la hipótesis de investigación o trabajo o la hipótesis general. Es una hipótesis que sirve como base de la investigación y son proposiciones tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis de investigación se pueden simbolizar con las siguientes letras, ¿no? La H mayúscula y la subíndices ahí con minúscula. H sub i, H sub 1, H sub 2, H sub 3, etc. Entonces nosotros podríamos trabajar varias hipótesis, pero en este caso solamente nosotros vamos a realizar una sola. Por ejemplo, si dentro de la formulación de la pregunta de investigación tengo la siguiente cuestionante, dice, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre la prevención y promoción de la cervicalgia en universitarios de primer año de la Facultad de Medicina de nuestra universidad en la gestión 2019, digamos, ¿no? 2020, 2021? Entonces, lo que nosotros queremos saber, hay un problema ahí que se llama cervicalgia, ¿no? Ese malestar que lo tenemos en el cuello y en la parte posterior. Entonces, queremos ver el nivel de conocimiento sobre la prevención y la promoción. Entonces, planteo una posible respuesta, una hipótesis, y te dice el nivel de conocimiento de la cervicalgia en los alumnos de primer año de la Facultad de Medicina es bajo, al igual que su prevención. Entonces aquí nosotros podemos hacer una hipótesis también con un enunciado simplemente literal, pero también podríamos ponerle un número, un porcentaje o alguna cifra que podría ir colaborando y nos sirve, digamos, de parámetro, ¿no es verdad? Entonces ahí está una formulación de la pregunta y una formulación de la hipótesis. Bien, ¿qué es una hipótesis nula?
La hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos. Se simboliza con H sub 0, hipótesis nula. No hay relación, no existe diferencias, etc. No es tácito, no hay. Entonces expresa ausencia de relación, diferencia, causalidad entre dos o más variables. Entonces ahí nosotros estamos viendo esta definición que marca lo que es una hipótesis nula. Luego tenemos la hipótesis alternativa, la H sub A, alterna. ¿Alterna a qué? Alterna a la nula. Entonces, ¿cómo deberías redactarse? Son posibilidades alternas o alternativas ante las hipótesis nula y de investigación. Entonces, esto significa, si la nula te dice que no hay, niega, entonces la alterna te dice que sí se presenta, sí hay. Vamos a ver los ejemplos. Luego tenemos las hipótesis estadísticas que encierran a las dos anteriores, ¿no? Entonces, las estadísticas son exclusivas del enfoque cuantitativo. Esto no lo tratamos en el enfoque cualitativo, solo en el cuantitativo. El cualitativo tiene su manera propia de trabajar. Y también representa la transformación de las hipótesis de investigación en nulas y alternas en símbolos estadísticos. Hay un millar de combinaciones que nosotros podríamos utilizar en el manejo de las hipótesis, pero solo las más generales vamos a manejarlas aquí. Vamos a un ejemplo. Te dice la pregunta de investigación: ¿existirá relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y cirrosis hepática en los universitarios de segundo curso de la Facultad de Medicina de nuestra universidad en el 2020? Ahí tenemos la pregunta de investigación. Vayamos a formular las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, que dice no existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la cirrosis hepática. Y la hipótesis alterna te va a decir que existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la cirrosis hepática. Entonces nosotros, cuando hacemos los cálculos respectivos a través de una prueba estadística, el resultado que va a salir tiene que ser medido con un estándar, ¿sí? Que en la prueba te lo da y te dice, a partir de este valor se acepta, debajo de este valor se rechaza. Entonces, si nosotros logramos entender esto, vamos a poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, o vamos a poder aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Al principio parece un poco complicado, pero no es nada difícil. Otro ejemplo. La prevalencia de consumo de tabaco en los universitarios de la Facultad de Medicina de segundo curso es más alta que la nacional en 2020. Entonces aquí te está mostrando que hay un indicador. Existe una cifra que te va a permitir tomar ciertas decisiones de aceptar o rechazar las hipótesis, ¿no es verdad? Supongamos que esta prevalencia de consumo a nivel nacional es de un 45%, ¿sí? Un 45%. Entonces, ese es un parámetro que nosotros vamos a indagar. ¿Cómo trabajaríamos aquí con las hipótesis nula y alterna? La hipótesis nula te dice la prevalencia del consumo de tabaco no es alta en los universitarios del segundo curso en relación a la nacional, ¿no? Y la hipótesis alterna nos dice que la prevalencia del consumo de tabaco en los universitarios de segundo es más alta que a nivel nacional. Entonces, el parámetro es 45. Bien, entonces hacemos los cálculos después de haber recogido información, algunas pruebas, y nos sale un resultado de 35, por decirse. Entonces, ¿cuál aceptamos y cuál rechazamos? Entonces, nosotros podríamos aceptar con ese valor la hipótesis nula, que no es alta, ¿no es verdad? Y rechazamos la hipótesis alterna. Pero ¿qué sucede si fuese un 70% el resultado que hemos obtenido? Comparamos con el promedio nacional, que es de 45. Entonces, nosotros aceptamos la hipótesis alterna, que dice que es más alta, y vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos podido hacer una comprobación de estos enunciados y estamos aceptando o rechazando una situación que se nos ha presentado, ¿no? Y eso tendría que coincidir
o también están muy cerca de lo que se ha observado en otros trabajos de investigación. Bien, entonces, todo lo que hemos recorrido hasta ahora resulta siendo algo, digamos, entre comillas, normal o regular, lo que podría pasar. Pero en medicina, ustedes saben muy bien que 2 más 2 no es 4, entonces existen ciertas particularidades de producirse ciertas cosas sin que nosotros estemos realmente pensando que vaya a presentarse así. Entonces, Santiago Ramón y Cajal, muy sabio, menciona lo siguiente y dice, si la hipótesis no se conforma con los hechos, hay que rechazarla sin piedad e imaginar otra explicación exenta de reproche. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya tenemos una buena revisión, nos marca ciertos datos, ¿no? Perfecto, hemos hablado con un experto, también nos menciona que puede ocurrir unas ciertas circunstancias y nosotros con la experiencia que ya hemos podido obtener en la habilidad científica, cuando vemos que una hipótesis se acepta algo que no estábamos preveyendo o finalmente no se esperaba, ¿no? Entonces hay que revisar muy bien nuestro trabajo de investigación, ver si tiene fallas, ver si nuestros procedimientos han sido los adecuados, con el sentido de que si hemos elaborado bien nuestra hipótesis o hemos fallado en algún punto, pero si esto no sucede así y estamos viendo por nuestra experiencia clínica que podría suceder otras situaciones, entonces es muy claro, Santiago Ramón y Cajal le dice, matemáticamente nos está mostrando una cosa y quizás no va a coincidir, ¿no? Entonces nosotros lo ponemos a un lado y nosotros tenemos que ser capaces de poder mostrar la realidad. Es un poco casi particular de presentarse en algunas situaciones, ¿no? Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque en algún momento puede surgir este tipo de problemas. Max Planck también te dice, si la hipótesis sobrevive a la prueba experimental, aumenta su prestigio, ¿sí? Entonces aquí, si realmente hemos planteado una hipótesis y hemos logrado ver que no es débil en su redacción, está mostrando la idea adecuada, entonces, y todavía ha sido aceptada, entonces no hay por qué dudar. No hay por qué dudar y si está en correlación o correspondencia con otros resultados de otros países, con una escasa diferencia, digamos, bien, entonces aquí tenemos que nuestra hipótesis realmente puede agarrar más prestigio, ¿no? Y al ir siendo aceptada, se desarrolla y se extiende en una forma cada vez más comprensiva. Entonces, esto afina la idea, afina los problemas que estamos investigando y nuestras conclusiones permiten tener un conocimiento científico que va a ser mucho más adecuado, ¿sí? Se va ampliando, no se hace más claro lo que nosotros a veces estábamos ignorando. Entonces, fíjense que es muy interesante cada frase que ellos utilizan y nos dan la razón o también nos dicen, ojo, mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay pequeños consejos y sugerencias dentro de cada una de estas frases. Bien, entonces también aquí hay algo que nos hace pensar, ¿no? Que las medidas de bioseguridad, de prevención, como el uso correcto del barbijo, mantener la distancia de 1 metro, 2 metros, el lavado de manos y el quedarnos en casa, va a evitar que la incidencia de casos de COVID realmente va a aumentar o va a disminuir. Entonces, fíjense, estamos aquí ya con una pregunta, estamos planteando una posible hipótesis y que la trataríamos de comprobar a través de hacer una investigación, ¿no es verdad? Entonces, mucha gente dice que no, estas medidas no sirven, ¿no es verdad? Y hay otros, la mayoría, que dicen sí, son útiles para evitar que se propaguen los contagios. Entonces, fíjense con algo tan sencillo como nosotros podemos entender a cabalidad el manejo de las hipótesis y poderlas ir trabajando poco a poco. Entonces, no se olviden que quizás que cuando ya tengan una pregunta elaborada, ustedes sean capaces de hacer
ya su hipótesis. Entonces, también va a dirigir qué camino vamos a ir recorriendo dentro de lo que es el diseño metodológico. Bien, entonces quedaríamos aquí. Si tuviesen ustedes alguna consulta, adelante por favor con sus preguntas o comentarios y me encantaría escucharlos. Tienen la palabra, pueden conectar sus micrófonos. Adelante, Dayana. Buenas noches, doctor. Sobre los tipos de hipótesis que mencionó, ¿con cuál nosotros debemos trabajar en nuestra investigación? Miren, vamos a utilizar las dos, vamos a usar las dos porque he estado viendo los trabajos que ustedes tienen. Hay unos grupos que van a intentar manejar la prevalencia, ¿no? Son estudios descriptivos, pero hay otros que están comenzando a ver factores relacionados, factores asociados. Entonces, al referirnos a esto, entran con pruebas estadísticas y ahí nosotros tendríamos que utilizar también pruebas, aparte de las pruebas estadísticas, las hipótesis estadísticas, ¿no? Ahora, en los estudios de prevalencia y descriptivos, solamente un enunciado general o una hipótesis general, como las que acabamos de ver, ¿no es verdad? Literales o quizás colocando algún valor. Pero una buena parte de ustedes están manejando las hipótesis estadísticas y sería bueno ver de los dos ejemplos, según en la parte práctica. Prontito ya vamos a ver en la presentación de sus trabajos cómo están manejando esto y vamos a ir viendo a qué camino van a ir ya recorriendo, ¿no? Entonces, de los dos, yo les sugiero que de los dos vamos a manejar. ¿Algún comentario más? Jeffrey. Buenas noches, doctor. Me confundí un poco con la hipótesis nula y la alternativa. La nula siempre tiene que ir de forma negativa y la alternativa por consecuente de positiva. Sí, sí, ese es el sentido, porque los nombres que les han colocado, con las que les han bautizado, prácticamente ya les muestran el rol, ¿no es verdad? Entonces, hipótesis nula va a ser la más negativa, como un compañero que siempre le dice no a todo, ¿no es verdad? En cambio, hay la otra que dice sí, sí hay esa posibilidad, entonces podemos hacerlo, ¿no es verdad? O va a suceder esta situación. Entonces, esos aspectos están definidos así. La nula dice no, niega siempre, con cualquiera de las pruebas estadísticas. Y la hipótesis alterna siempre la posibilidad de que ocurra el evento. Y doctor, ¿alguna vez podría existir más de una alternativa? Es decir, dos hipótesis alternativas. Eso depende de la complejidad de tu trabajo. Depende. Si tú quieres y estás probando, digamos, más de una variable que te vaya a producir alguna relación o alguna causa, algún causa-efecto, entonces sí puede darte, sí puede, pero hay que saberlos escribir muy bien. Entonces dices, no, para este componente la hipótesis es la siguiente, para este otro componente esta es la otra hipótesis y utilizas valores o también parámetros con los que vas a medir, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado al escribirlo, pero hay que escribirlo realmente muy bien, ¿sí? Camila. Doctor, buenas noches. Una consulta. En el protocolo de investigación, ¿cuál sería la extensión ideal de la hipótesis? ¿O eso también depende de la cantidad de hipótesis que tengamos? Mira, va a partir de que tú tengas tu pregunta de investigación que generalmente te entra en unas 3 líneas, ¿no es verdad? Entonces, probablemente tu hipótesis va a tener también esa cantidad. No es muy amplia. Tienes que hacer una respuesta muy directa y categórica. Si tú estás queriendo medir algo en particular o preguntas por algo, ¿no es verdad? Entonces, la respuesta anticipada casi inmediatamente. No le demos la vuelta, ¿sí? No estemos adornando. Tienes que ser concreto al poner la hipótesis. Gracias, doctor. Ok, Camila. Qué buenas preguntas. Ah, genial eso. Y las hipótesis de verdad, ¿no? Lo que me decían mis profesores en el doctorado, son las más golpeadas. ¿Por qué?
por el hecho de que te permite ver si has hecho bien todo tu trabajo. No es solamente de que tú las plantees, las has respondido anticipadamente y hagas el ejercicio y se aceptó. Tienes que estar seguro por qué se aceptó. Realmente ha sido planteada bien, la pregunta está bien, el procedimiento está bien. Ahora, si sale negativa, rechazas la hipótesis, tienes que también ser bien duro y decir por qué se ha rechazado, estamos planteando bien la hipótesis o no la estamos planteando, o finalmente la decisión clínica como médicos va a primar aquí, ¿no es verdad? Es muy interesante trabajar con esto, pero no se olviden que la hipótesis, si la marcamos, tenemos que ser muy cuidadosos y estar bien seguros de que realmente lo hemos redactado adecuadamente, apoyado en lo que les decía, ¿no? Literatura, algún experto o nuestra habilidad. Entonces, cualquiera de esas tres nos puede dar esas posibilidades. ¿Alguna pregunta más? Excelente, me parecen muy bien las inquietudes. Ahora, si quieren ustedes, les colgué también el libro de metodología de investigación o el link que tiene en el eCampus de Hernández Sampieri, y hay una parte que habla, ¿no?, sobre esto, ¿no? Hay varias hipótesis, cómo se podrían manejar, pero las que generalmente se trabajan en medicina son esta hipótesis general de investigación, dependiendo del tipo de nivel de investigación, o las estadísticas, y las estadísticas son las más utilizadas, sobre todo, por ejemplo, en los ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, en probar cómo se está administrando un tratamiento, el tema de las vacunas. Si ustedes ven tras bambalinas lo que ocurre, están haciendo cálculos matemáticos impresionantes para que se pueda aceptar o rechazar si esta vacuna realmente llega al nivel adecuado para que sea eficiente, eficaz y no cause ningún tipo de daño. Entonces se juega muchísimo, digamos, la efectividad con este tipo de cosas. Las hipótesis son las reinas ahí, hay que manejarlas con mucho cuidado. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Jeffrey. Doctor, va a disculpar otra vez. La hipótesis tiene que ir después de la pregunta, ¿verdad? No siempre. Nace después de la pregunta, o puede inclusive nacer antes, ¿no? Pero cuando escribimos nosotros esto en un documento, generalmente está debajo de lo que es el marco teórico contextual. ¿Sí? Hemos escrito el marco teórico conceptual, el marco teórico contextual, y debajo de eso se escribe las hipótesis. Entonces, a partir de eso, tiene correlación porque todavía la teoría que hemos leído nos está apoyando en eso. ¿Ok? Está bien, muchas gracias. Ok. Ya depende de la habilidad de lo que les decía, ¿no? Puede surgir ya la hipótesis, porque ya tenías una pregunta que la tenías dando vueltas y surge tu hipótesis. Entonces, esto depende de lo que ustedes vayan practicando, ¿no? Posiblemente vaya a pasar esta situación. Aquí se plantean, por ejemplo, con el COVID muchas cosas, ¿no es verdad? Nos dicen la siguiente semana va a bajar la curva. Y para quien conoce, dice, ¿y de dónde estás viendo ese tema? ¿No es verdad? No, esto tarda, va a tardar, ¿de acuerdo a qué? ¿En qué te estás basando? Bibliografía, expertos y tu habilidad. Esto va a tardar. Entonces, el tiempo dirá, ¿no?, si esto es correcto o es incorrecto. Bien, compañeros, excelentes consultas. Estaríamos quedándonos aquí y nos vemos la siguiente semana para retomar yo lo que es el tema de diseño, que es ya un tema bastante interesante de la estrategia que vamos a tomar para el desarrollo de nuestras investigaciones. ¿Sí? Bien, que tengan un buen descanso, cuídense por favor y nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, que te Hasta vaya luego, bien. doctor. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.